España debería reflexionar muy seriamente sobre qué tipo de personas han llegado a ocupar la vicepresidencia del Gobierno. Es que estos días Pablo Iglesias ha protagonizado dos intervenciones públicas que, vistas con calma, muestran hasta qué punto normalizamos comportamientos incompatibles con una democracia sana. Y no hablamos de un tertuliano ni de un agitador de redes. Hablamos del hombre que Pedro Sánchez colocó como número 2 del Ejecutivo. En una primera intervención, Iglesias decidió señalar públicamente a un periodista, a Vito Quiles, al que le tiró el micrófono en su día. No discutió sus argumentos, no rebatió sus preguntas, no ofreció un análisis. Lo que hizo fue revelar quién era su familia, qué empresas tenía y dónde estaban. Han vandalizado y han pintado el negocio familiar de mi madre después de que Pablo Iglesias lo señalara públicamente, tanto a la empresa como a toda mi familia, a través de las redes sociales. El abuelo materno del pequeño Vito fue el fundador de la empresa Balcini Sociedad Limitada. La sociedad pasó a formar parte de la madre de Vito Quiles y de las 4 hermanas de esta. El padre de Vito Quiles, italiano, es o fue empresario también. Y yo me pregunto, ¿de verdad es necesario señalar a la familia de alguien que no tiene ninguna responsabilidad pública, que no es un político, cuya familia es anónima, que no tiene ningún tipo de interés ni periodístico, ni mediático, ni informativo? Pues esta gentuza es la que luego se atreve a llamarnos nazis a los demás. Esta gentuza son los mismos que se atreven a llamarnos fascistas al resto, mientras envían a sus matanzas a pintarrajear la tienda, la fábrica de tus padres, porque no eres de los suyos. Luego se le llena la boca hablando de democracia a los totalitarios. Personalmente estoy muy orgulloso de mi familia, porque al menos mi padre es un empresario y no un terrorista como el tuyo. Y al menos nadie de mi familia ha militado en el FRAP, que dejó decenas de muertos en España. Y nadie de mi familia vive de las narcodictaduras de las que vivía tu partido y que han empobrecido a todos los países donde gobiernan. Y nadie de mi familia se ha alegrado nunca de que pateen a un guardia civil o a un policía nacional como hacías tú. Y nadie de mi familia ha justificado a la banda terrorista ETA como haces tú. Y nadie de mi familia ha dicho que aceptarían hasta sangrar a mujeres como tú, que eres un perturbado. Mi familia es mucho más honrada, mucho más decente, mucho más honesta y mucho más digna que toda la gentuza y toda la calaña que tú representas. Un señalamiento directo y personal y territorial. Campaña completa para que cualquiera que desee intervenir, ya saben, sepa exactamente a dónde encontrarlo o a dónde acudir. Eso no es política, eso es otra cosa. Y es especialmente grave en un país donde todos sabemos qué ocurre cuando se normaliza esa dinámica, porque comportamientos así recuerdan inevitablemente a una época oscura en la que, desde determinadas publicaciones afines al entorno de ETA en el País Vasco, se señalaba a personas concretas, se les ponía nombre, apellido y dirección y actividad, y al poco tiempo ETA los mataba. Hoy, por fortuna, España ya no vive bajo el terror de esa banda armada y cobarde, pero el mecanismo psicológico es el mismo. Se expone a un particular, se agita la masa y se delega la represalia a terceros. Un ex vicepresidente del Gobierno jamás debería actuar así, nunca. Y cuando aún no se había apagado la polémica de ese señalamiento, llegó su segunda intervención. Iglesias afirmó que José María Aznar debería ir a la cárcel por haber dicho en una tertulia que el actual gobierno le parece ilegítimo. El expresidente lo comentó en un debate político y el exvicepresidente respondió con una sentencia pública. Cárcel, sin matices, sin proceso, sin garantía, sin nada. Como si la opinión de un ciudadano, aunque haya sido presidente del gobierno, debiera resolverse con un castigo penal ejecutado a gusto del dirigente de turno. Por primera vez en nuestra historia, una experiencia de un gobierno radical populista de izquierdas. Comunistas, separatistas y antiguos terroristas, ¿no? Es una coalición antinacional, anticonstitucional. La pregunta es si eso puede cambiar y la respuesta es que claro que puede cambiar. Cuando Aznar dice que el gobierno es inconstitucional y que está lleno de terribles comunistas que quieren quitarle la segunda vivienda a las pobres familias de clase media o de separatistas que quieren romper España, lo que está diciendo es que hay un gobierno ilegítimo. Y cuando hay un gobierno ilegítimo es
perfectamente aceptable utilizar métodos no legales para hacer caer el gobierno. Claro, frente a eso, el problema es, pues los que piensan, aquí voy a discutir con mi amigo Chema, que frente a una derecha maleducada y faltona, lo que hay que ser es educado. No, frente a una derecha fascistizada, faltona e insultona, lo que hay que hacer es ser contundentes y que empiecen a conocer la cárcel. Un tipo que dice que el gobierno de España es ilegítimo y cuando dice lo de el que pueda hacer que haga, ese tipo tendría que tener miedo de estar en este país porque tendría que estar en la cárcel. Ese tipo de declaraciones revela un estilo muy peligroso. La idea de que el Estado existe para castigar al adversario político, que la cárcel puede usarse como herramienta partidista, que el disidente debe ser reducido, silenciado y castigado. Y lo más importante, muestra hasta qué punto una parte de la izquierda ha confundido el debate democrático con la persecución ideológica. Quien fue vicepresidente de España actuando como un comisario político, repartiendo escarmientos verbales y reclamando que otros acaben en prisión por opinar. Estas dos intervenciones no son anecdóticas, son un espejo nítido del clima que Pedro Sánchez aceptó en su propio gobierno. Son el reflejo de una forma de ejercer el poder, donde se mezcla el rencor, la intimidación y la lógica de señalo y tú haces el resto. Y son sobre todo una advertencia para el futuro. Si normalizamos que un exvicepresidente difunda datos familiares de un periodista y pida cárcel para un expresidente por hablar, mañana cualquier otro político podrá hacerlo sin que nadie se escandalice. Y es que España se jugó demasiado durante décadas como para permitir que ciertos comportamientos regresen disfrazados de modernidad. La democracia se sostiene sobre la palabra, no sobre la amenaza, sobre las instituciones, no sobre el dedo, y sobre el respeto al adversario, no solo sobre la diversión de exponerlo ante la masa. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos con serenidad, ¿cómo fue posible que una persona que actúa así llegara a ocupar una de las más altas responsabilidades del Estado? Porque si no analizamos esto, el problema no será Pablo Iglesias. El problema será que nadie en el poder consideró que aquello era peligroso. Y eso, sinceramente, es lo más inquietante de todo.